estaba comentándole a mi querido amigo Fernando y a Vladimir que el programa que hicimos un día de estos, realmente voy a usar un término que no uso casi nunca, me encantó, porque tocamos una serie de temas realmente que no son frecuentes, ¿no? Y hablamos de personas también, que no es frecuente hablar de ellas. Y sí, lástima que uno no, claro, porque el gran público posiblemente pues, se aburra si nosotros seguimos con los mismos temas. Pero yo quería tocar un tema suyo, y le voy a decir por qué. Yo tengo gran cantidad, yo sé que usted también, usted tiene parientes muy cercanos allá, pero tengo muchos amigos en Venezuela, ¿eh? Y de veras estoy preocupado, angustiado por lo que está pasando. Es decir, el otro día hablé con un amigo, con un almirante que yo te había comentado, Reyes Leal, está retirado desde luego, y conversé con él, y ni siquiera me pudo decir una cosa, me dijo, aquí hay un control tremendo sobre el sistema telefónico y todo, así que perdóname, pero no puedo hablar mucho, así, tranquilamente, así que, y vivo nada más orientado por lo que leo, por lo que, qué está pasando, para dónde va este asunto. Sé que el 19 hay una marcha monumental. ¿Pasado mañana? Sí, pero es una marcha, punto. Salvo que se resuelvan a hacer una barbaridad. Entonces sí va a haber muertos y va a ser algo tremendo, ¿eh? Pero sí, de veras, estoy angustiado porque la situación como ha venido derivando hacia de grave a gravísima, uno piensa en sus amigos y puchica, que ninguno ha salido del país, de manera que ahí están. No sé, pero tú tienes fuentes más directas de lo que puedo tener yo, aparte de una conversación u otra cosa, porque sí estoy muy preocupado. Sí, la situación está muy descompuesta, digámoslo así. El año pasado, digamos, Maduro logró frenar un poco la acción opositora, aceptando un diálogo político con participación del Vaticano, que solo sirvió para desarmar, digámoslo así, a la oposición política, porque el gobierno, participando en ese proceso, lo que hizo fue dar como atolillo con el dedo, como decimos nosotros, en términos de las peticiones que se venían haciendo y las presiones que se hacían para cumplir con el desarrollo de elecciones y eso, y lo que hizo fue postergar todo, al punto de que neutralizó la acción opositora, le quitó la iniciativa de la calle que venían presionando por la calle, con marchas de callejeras, y digamos, eso acompañado también de otras políticas adicionales, fue desarticulando también la Asamblea Nacional, le quitó potestades prácticamente de todo tipo y hizo que la Corte Suprema asumiera potestades legislativas en todo sentido, ¿verdad? Lo que se denominó un autogolpe judicial en Venezuela, y internacionalmente también así fue catalogado en Europa y en otros países. Y frente a eso y una reacción muy violenta que hubo internacional, la misma Corte trató de desenrollar un poco lo que habían hecho sin los efectos positivos que eso tenía, pero le permitió de nuevo a la oposición salir a la calle para rescatar, digamos, o para presionar para que se respetaran las potestades de la Asamblea Legislativa venezolana. Y desde ese momento lo que ha habido es una lucha de calle que ha ido increciendo, digamos, creciendo y creciendo y creciendo, que a mí se me hace que es casi incontenible ya para el gobierno, al punto de que antes de la Semana Santa, antes de la Semana Santa, me parece un fin de semana antes de la Semana Santa o a principios de la Semana Santa, en un acto que hacía el gobierno donde estaba Maduro participando, le tiraron huevos, le tiraron plátanos maduros, le tiraron cáscaras, le tiraron un montón de cosas que le dieron al cuerpo de él. No fue que se las tiraron, no, le dieron. Y
obviamente la televisión que estaba transmitiendo aquello en vivo cortó inmediatamente las imágenes, pero en Venezuela eso fue de un eco enorme. Y al mismo tiempo se produjeron manifestaciones simultáneas en casi todas las ciudades, pues no solo fue en esa donde estaba Maduro en ese acto, sino que ahora hay manifestaciones a mí me llamó permanentes. La atención, Vladimir, en una de las transmisiones, yo soy muy aficionado a ver Fox, porque son muy objetivos, y un grupo grande de camisa roja y gorra roja contra Maduro. Es decir, esa es la gente de él. ¿Cómo se le ha dado vuelta? Porque son la tropa, digamos, de él. Se incrustó dentro de la manifestación. Yo me imaginé que iba a hacerse una bronca, ¿verdad?, con lo que venía. Y no, se incorporó y asumió las banderas y todo. Y me llamó la atención. Y hay una viejita, una viejita, que dijo, yo fui partidaria a muerte de Chávez, del expresidente Chávez, tal, pero ya no soporto, mis hijos están muriendo de hambre y no sé qué, pero dramática la señora. Bueno, digamos, hay un catálogo de 58 violaciones constitucionales que ha hecho el gobierno, alteración de la Constitución en todo sentido, entonces eso ya llegó a un punto en que ya cuesta mucho estabilizar esa situación. Cuando a Maduro le tiran huevos y cáscaras de banano y Maduro y todo ese tipo de cosas, yo pienso que le introdujo miedo, ¿verdad? Un miedo que él no tenía, el miedo de salir a la calle, porque ahora donde sale lo repudian y ya no puede confiar ni en su propia gente. Eso no quiere decir que todavía no hagan manifestaciones, porque frente a esta que están haciendo la oposición convocada nacionalmente para el 19 de abril, ellos mismos están convocando ese mismo día otras marchas, ¿verdad?, paralelas, y están tratando de hacer marchas paralelas simultáneas. Lo que pasa es que el problema es que son marchas en todo el territorio nacional de Venezuela donde están haciéndose esto. Yo creo que el elemento novedoso de esto es que dos elementos. El más importante es que la Iglesia Católica de Venezuela en este momento está enfrentada hoy al gobierno. Eso es el cardenal emérito Luker. Con las puertas de la iglesia hemos topado, amigo Sancho. El cardenal emérito Luker, que es un hombre que ya viejo, pero muy importante allá, se ha enfrentado ya directamente al gobierno, lo llama dictadura y está apoyando, digamos, las movilizaciones populares como una manera de restituirle potestades a la Asamblea Nacional. Y la Conferencia Episcopal de Venezuela hace como 15 días o 22 días, para cuando salga este programa, ya había hecho un pronunciamiento también contra el gobierno, acusándolo de ser un gobierno de formas autoritarias y dictatoriales en abuso de la concentración de potestades que había asumido de la Asamblea Legislativa venezolana y de desarticular esos órganos. A eso se sumó la protesta que hizo la propia fiscal general Ortega. Sí, a mí me llamó la atención eso. Que incluso provocó una visita personal del presidente de Venezuela a su oficina, no al revés, no la hizo llevar a presionarla directamente ahí, ¿verdad? Pero no echaron marcha atrás en eso, sino que de una u otra manera tuvieron que rectificar algo que no tiene efectos prácticos, pero rectificaron sin consecuencia alguna, pero lo que ha provocado es que ya se desate esto. Y por otro lado, el ejercicio del poder autoritario condujo a que ahora condenaran administrativamente, no penalmente, a Capriles, 15 años, al principal líder político de Venezuela, que todavía tenía libertad, ¿verdad?, a una inhabilitación de participación política por 15 años. No lo están metiendo a la cárcel todavía, pero lo inhabilitaron por 15 años. Es decir, que es una de las formas como hacen en Venezuela para sacar, digamos, líderes opositores, ¿verdad? Sí, claro. De estas marchas que han habido en Venezuela, digamos, el último dato que yo tenía es que habían 345 detenidos. Es decir, ya es una cosa
que va creciendo. 6 muertos, eso es... Bueno, muertos sí hay, sí, sí. Empiezan a contabilizarse. Ya la gente le perdió el miedo a la manifestación, le perdió miedo al enfrentamiento con los organismos represivos. Maduro ha activado lo que llaman los grupos de comunidad que él tiene, ¿verdad? Que son grupos paramilitares que disparan y eso, probablemente eso provoca los muertos, pero al final de cuentas hay una situación muy violenta en Venezuela que yo creo que ya es casi un proceso inevitable de aumentar la presión de la calle. Va a aumentar el miedo de Maduro a salir a la calle, que ya le tiran huevos, pero la próxima le pueden tirar otras cosas. Claro. Y en cualquier momento... bueno, un dato interesante, lo más interesante de esto es que hay 4 aviones en el aeropuerto La Carlota, que están ahí cerquita de Caracas, muy cerca donde queda la embajada de Costa Rica, en disposición de salir inmediatamente con funcionarios de gobierno para eso, no sé a dónde, La Habana, digamos, y están como la protección del caso, tienen toda la estructura militar de salida de la casa de gobierno hasta La Carlota, que esos son varios kilómetros, en ánimo de que si hay una emergencia sacan, digamos, la dirigencia política más importante de Venezuela en posibilidad de llevársela, dicen que a La Habana, ¿verdad? Probablemente sea el único país que puedan irse en ese momento. El otro sería Ecuador, no van a ir a Colombia, obviamente, si la relación de Maduro con Colombia es muy violenta. Ecuador sería o Bolivia en los caminos, o La Habana, lo más seguro para ellos es La Habana, Bolivia, obviamente, ¿verdad? En posibilidad de salir, pero tienen 4 aviones ya, digamos, totalmente dispuestos a cualquier emergencia de salida del país en una situación incontrolable para el gobierno. Creo que la situación es muy delicada para el gobierno, por supuesto que la represión es muy dura y el proceso de inhabilitación que hay de líderes políticos, pues lo único que está tratando de sacar son como los líderes políticos que pueden generar mucho caudal de votos. Y lo último que hizo Maduro al final de Semana Santa y principios de la siguiente fue decir que él sigue confiando en el diálogo y vuelve a llamar al diálogo, ¿verdad? Pero un diálogo en el que es un diálogo vacío, porque al final claro, el diálogo tenía premisas que debían cumplirse: elecciones del referéndum, elecciones de gobernadores, elecciones de alcalde, liberación la de propuesta de hacer ahora todo un paquete de elecciones donde se juegue todo, presidencia, gobernadores, alcaldes y diputados, la liberación de los presos. Hay un montón de otras situaciones que, por supuesto, eso es lo que él no quiere hacer, y esa es la presión principal, de manera que el diálogo es como un diálogo de sordos lo que está proponiendo el gobierno. Pero yo, lo último que le oí a él hablando en Fox, dijo, ustedes saben que yo no juego con carritos, vamos con mano dura contra, ¿cómo fue que dijo?, los terroristas. Bueno, es la manera de acusar a la oposición por las manifestaciones. Y que los voy a enfrentar y después los voy a enfrentar. Sí, ya en una posición de guerra. En la Constitución venezolana están garantizados los derechos de manifestación pública, sí, claro, y los derechos de sublevación contra la autoridad política. Es decir, ahí hay un derecho a sublevación, ¿verdad? De manera que de alguna forma tampoco pueden inhabilitar la protesta social porque es un derecho constitucional. Lo que pueden es reprimirla aduciendo que se producen actos violentos, que es un poco, pero como los actos violentos se pueden provocar artificialmente, alguien provoca un acto violento. En el supuesto de que en este momento se restituyera la asamblea con todas sus potestades, ¿qué seguiría? Yo me imagino que el escenario inmediato es la convocatoria de las elecciones. El problema es que el gobierno, digamos, no quiere. Ahora, el gobierno está haciendo una campaña de alimentos, para lo cual ha distribuido 8 millones de carnets sobre una población de 32 millones de habitantes y de 18, 19 millones de votantes. Ha repartido 8 millones y resto de carnets, un carnet especial, que es el que permite tener acceso a esa canasta de alimentos. Pero tener el acceso a la canasta de alimentos con la adquisición del carnet es casi firmar un cheque en blanco a favor del gobierno. Es decir, me dan el carnet, pero yo me comprometo a ir a marchas del gobierno y a todo lo demás para que me den una canasta de alimentos. Entonces, están, digamos,
mediatizando población con eso para tratar de forzar algún proceso electoral sujeto a eso. A esto ha sumado, creo que era un 40% de salarios generales, un 50% de salarios a los médicos, y digamos lo que es público. No sé si a los militares les ha dado otras prebendas por ahí para aguantar al aparato militar, porque el aparato militar, digamos... está muy quieto, ¿no? Sí, pero digamos, al final las familias de los militares sufren igual que las familias pues claro, de los otros venezolanos. Sobre todo en las líneas bajas. Aunque tengan algunos privilegios, clubes y algunos supermercados especiales, algunas cosas especiales, unos créditos especiales por bancos militares, etcétera, al final el desabastecimiento los afecta mucho. Y cuando los militares tienen posibilidad de abastecerse y el público no, eso produce también una reacción contra los militares que no les gusta. De alguna manera eso va minando eso, ¿verdad? Entonces ahí hay una situación que en cualquier momento tiene un carácter explosivo que no va a poder controlar el gobierno. Y cuando ya tienen los aviones dispuestos en la Carlota, es por algo. Es porque ya ellos sienten que hay pasos de animal grande. Sí, yo había leído eso, no sé a dónde, un artículo ahí sobre lo de los aviones. Pero, bien, no sabía, ahora que me lo decís vos, veo que sí es cierto. Pero sí, a mí lo que me preocupa es un desenlace sangriento. El pueblo no está armado, es que no tienen capacidad de armarse. Lo que están armados son los grupos comunales que organiza el gobierno y el ejército. A los grupos de la policía y los tipos los empujan y les tiran. Sí, ya le perdieron el miedo. Sí. Bueno, es lo que yo digo, ya cuando la gente pierde el miedo, al que le da miedo es al gobernante. Sí, claro. Eso está en relación directa, ¿verdad? Si la gente se tira a la calle, el gobernante es el que empieza a tener miedo. Y cuando empiezan a disponer ya rutas de evacuación de Miraflores, el Palacio Presidencial, al aeropuerto de La Carlota, que ya tienen eso bien delimitado y tienen 4 aviones en disponibilidad de salir inmediatamente, es porque la cosa no está bien. No tienen los aviones en Maiquetía, en el aeropuerto principal de Caracas, porque ese es un aeropuerto que es como ir de aquí a Grecia. Sí. En cambio, el de La Carlota está cerquita, es como ir a La Sabana, digámoslo así. Entonces, ese es un trecho que es fácilmente manejable con un aparato militar que proteja de abrir campo ante quienes tengan que abrir campo, ¿verdad? A mí lo que me impresionó de la marcha esa de Maduro, donde le tiraron huevos, fue, digamos, la cercanía de la gente al carro y la cantidad de cosas que le tiraron. Sí, asombroso. Sí. Porque además lo hicieron con puntería, le pegaron los huevos. Sí, claro, se ve donde él se limpia. Sí, claro. Y donde se tiran los agentes de seguridad a protegerlo, ¿verdad? Y ahí cortan todas las cosas de la televisión y todas las vistas que estaban tirando, porque estaban haciéndolo en cadena nacional. Entonces fue inevitable verlo, todo el mundo tuvo que verlo. Él creyó que era un homenaje a él, eso era la idea. No, estaban celebrando los 200 años de un evento militar, pero bueno, así fue. Entonces yo pienso que los días de Maduro sí están contados, están literalmente contados. Puede ser que dure más, porque al final de cuentas por la fuerza se puede durar mucho. Teóricamente su gobierno termina en el próximo año. Finales del próximo año hay elecciones. Y él dice que él gana. Y tendría que entregar el gobierno primeros días de enero, digamos. Pero de enero del 19, elecciones en el 18. Él lo que quiere es llegar lo más próximo a asegurar que no hay líderes opositores que se le enfrenten porque los tiene presos o inhabilitados, ¿verdad? Incluso trató de hacer una maniobra de desarticular los partidos políticos, obligándolos prácticamente a que todos volvieran a hacer procesos de reestructuración y de oficialización de sus estructuras, ¿verdad? Para desarticular parte de los partidos que están en la oposición. Bueno, es parte de un proceso político. Ahí tiene a la señora esa, ¿cómo se llama? Tiene un nombre muy pintoresco, que es la que maneja la cuestión electoral. ¿Cómo es que se llama? Ahorita me acuerdo. Sí. De manera que todo eso lo pueden hacer. Es decir, hay un conglomerado supuestamente es que los organismos organismos del Estado
todos los cuales no están controlados. están controlados, todos. Todos reciben órdenes del Poder Ejecutivo. Sí, ¿Okay? Increíble. Entonces, ahí no hay un Estado de Derecho, no hay independencia de los poderes, no hay nada, ¿verdad? A esto se suma que la Asamblea Nacional estaba a punto de desconocer la integración de la Corte que había sido ilegalmente nombrada antes de que ellos asumieran, y estaba a punto de integrar una nueva Corte. Entonces ahí fue donde quitaron todos los poderes de la Asamblea. Claro. Entonces es una situación muy, muy violenta la que hay en Venezuela institucionalmente. A eso se suma la situación también de la crisis del petróleo, ¿verdad? Que aunque por la crisis internacional que hay ahora puede aumentar el precio un poquito. Empezó a recuperar y ya volvió a caer. Pero además es que ha disminuido en 200,000 barriles la producción de petróleo de Venezuela, por un lado, y por otro lado, en estos días tuvo que pagar 2.400 millones de dólares de la deuda, y eso lo está sacando de sus reservas de oro. Entonces ahí tienen un problema también importante. El oro que ellos habían sacado de Estados Unidos no está en arcas del gobierno, está en arcas del ejército. Es decir, cuando Chávez sacó el oro de Estados Unidos, no lo entregó al Banco Central, sino que lo entregó al ejército para que lo cuidaran. Así que ese oro ya a larga no existe todo. A lo mejor ya desapareció. Así es. Tenemos que aterrizar. Es una situación muy dolorosa la que está pasando Venezuela, muy triste.